Amén. Dice la palabra del Señor, un solo texto vamos a leer y posiblemente nos movamos un poquito alrededor del contexto bíblico aquí de este capítulo 17, conocido como la oración del Señor. Versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Lo leemos otra vez. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Vamos a hablar bajo el tema impulsados por una misión. En otras palabras, lo que nos mueve a nosotros es el compromiso que ya se nos dio, que ya se nos encomendó. Amén. Antes de orar les voy a contar una historia, porque yo recuerdo, y algunos la han escuchado antes, siempre hay algo que nos mueve, que nos impulsa a nosotros a hacer algo. La gente que va a correr y mayormente cuando tiene dificultades de salud y sabe que necesita hacer ejercicio, hay algo que lo impulsa, que necesita mejorar su condición de salud para poder sobrevivir. Y yo recuerdo hace unos 4 años más o menos. ¿Qué edad tiene Jocelyn? ¿4 o 5 va a cumplir? Bueno, por ahí está. Ya son 5 nietos y más de 50 años de edad. Ya se le... Pero recuerdo que Jessica estaba ya en sus, no diría yo en sus últimas semanas, sino en sus últimos días. Y estaba también mal de salud y con problemas en el hogar y siendo una madre soltera básicamente. Y me senté a hablar con ella y a decirle cómo está. Y solo dice, I'm all right, estoy bien. Como quien dice más o menos. Y no estaba bien de salud, no estaban bien las cosas en la casa, en la situación económica no estaba absolutamente nada bien. Y hoy en la mañana me acordaba de eso. Y se me quedó viendo y solo me dijo, I'm not doing well. No estoy nada bien de salud. Iba a ser, me dice, mínimo un mes que voy a estar sin trabajar. Y no tengo un plan porque no tengo con qué hacer un plan. Como quien dice, hay que pagar una casa. Pero ¿cómo voy a hacer planes? No tengo de dónde agarrar para hacer planes. Y no me siento bien de salud. Y continúo hablando. Me dice, but I have to be strong. Pero tengo que ser fuerte. Porque tengo que salvar la vida de esta niña. Amén. Yo me ponía a pensar en eso esta mañana. Eso es fuerte, hermanos. 2 cosas que se me venían a la mente. Hay algo que nos debe de mover a nosotros. La vida de mucha gente y de muchas personas y de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de qué tan fuerte nos paramos nosotros en esta misión que Dios nos ha encomendado. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, me dijo el pastor Ricky, si tú te caes, tu familia se va a caer. They will have no chance. Porque yo estaba, como quien dice, I'm done. No quiero saber nada del ministerio. Como dijo el pastor David, déjenme sentarme por ahí and I'm done. Ya todo esto terminó. Si tú te caes, tu familia no tendrá chance. Y fueron las palabras que me dijo esa muchacha ese día. Y me dice, tengo que ser fuerte para salvar la vida de esta niña. Me da gusto saber que al momento de que dio a luz y todo el proceso, necesitó sangre. Y bueno, le pusieron sangre también. Y gloria a Dios que la niña nació saludable. Y ella también quedó bastante bien, pero me pone a pensar siempre que todo lo que nosotros hacemos nos impulsa una misión.
Y aquí en este texto el Señor estaba dándole una misión a los discípulos. Sin muchos recursos. Ahora se hace más fácil. Tenemos tecnología a la mano. Las cosas son diferentes. Hay teléfonos, hay vehículos, hay aviones. Ellos no tenían absolutamente nada de eso. Ni bolsa habían llevado. Dejaron todito lo que tenían. Pero tomaron esa misión bien en serio. Y llenaron el mundo conocido en ese momento del Evangelio. Porque tenían una comisión del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por su palabra, Padre eterno, y porque nos reta siempre a ser mejor, a llevar a cabo esta labor que nos ha encomendado aquí en este lugar. Oro, Padre eterno, que esta palabra pueda llegar al corazón de todos los que estamos aquí y que podamos entender que nos queda poco tiempo. La trompeta está a punto de sonar. Este país está en una crisis como nunca antes, Señor. Creo que nunca habíamos experimentado lo que estamos viendo hoy en este tiempo, Señor. Le ruego, Padre eterno, en este día, gloria a Dios, oh Padre Santo, hable al corazón de cada persona para que salgamos de aquí y nos acordemos, hay una persona que necesita escuchar el mensaje. Yo tengo que llegar a esa persona antes que sea demasiado tarde, que podamos ver casas en fuego, Señor, donde vive esa gente, que consideremos que esa casa está en llamas y esa persona a punto de irse al infierno si nosotros no hacemos algo. Le ruego, Señor, en este día que encienda esa llama nuevamente en nosotros, traiga avivamiento a nuestra vida, para que nosotros podamos, Señor, entender la necesidad apremiante que estamos viviendo en este momento. Señor, le damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Aquí, para no entrar de un solo al texto que leímos, lo que dice acá el Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo a ellos también. Esto gira alrededor de un contexto grande. El Señor Jesucristo orando en Getsemaní, ya a punto también de ser arrestado, la última semana de que el Señor estuvo aquí en la tierra. Y es cuando Él comienza a orar por los discípulos, y algunos conocen como la oración del Señor, lo que se conoce como el Padre Nuestro de Mateo 6, y creen que esa es la oración del Señor. Ese fue el modelo que les dio el Señor a los discípulos para orar cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos se sabe de memoria lo que es conocido como el Padre Nuestro. Pero la oración del Señor, la oración sacerdotal del Señor, se encuentra aquí en Juan capítulo 17, que fue cuando el Señor verdaderamente oró, y que oró al Padre y oró por los discípulos. Y es cuando Él más adelante les dice: no ruego, Padre, solo por estos que están acá, sino por los que han de venir a mí por el testimonio, por la palabra de estos. En otras palabras, el Señor en ese momento oraba no solo por los discípulos, sino también estaba orando por cada uno de los que estamos acá. Ya el Señor un día derramó no solo lágrimas, sino lágrimas de sangre allá en Getsemaní, orando por todos los que iban a venir al conocimiento de la verdad. Y Él está dando un encargo grande acá, cuando le dice: así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos también al mundo. Ahora, esta palabra de enviado acá, más adelantito vamos a entrar un poquito más fuerte ahí, pero esta palabra de enviado es enviado con un propósito, como quien dice, enviado sin vuelta atrás. No sé, no voy a decir que levanten la mano, pero cuando los que llegamos aquí a Estados Unidos por tierra, hace saber cuántos años atrás, traíamos una misión, amén, y era llegar
a este lugar, a esta tierra de Estados Unidos. Y no solo era una misión, sino que había algo que nos empujaba. Algunos salieron porque posiblemente tenían problemas en sus lugares donde vivían. Otros simplemente querían conocer el sueño americano, pero los impulsaba posiblemente una gran deuda que habían dejado allá en su país. Entonces había algo que los movía y estaban dispuestos a arriesgar todo para llegar al destino. Entonces esa palabra de cuando dice como yo los envío, o como tú me enviaste a mí, así yo los estoy enviando a ellos, que venía con una misión que tenía que cumplir y tenía que terminar. Cuando leía esto me estaba acordando de una historia que leía hace algunos años y la busqué otra vez y me apareció por ahí en los archivos. Yo recuerdo que en el año 1519, les voy a dar un poquito de historia a los hermanos de México. En el año 1519, un hombre llamado Hernán Cortés, algunos han escuchado de eso, muchos años atrás. Hernán Cortés, bueno, venía de España, pero estaba estacionado en Cuba. Y luego tenían el plan de conquistar a México durante esos tiempos y derrotar el imperio azteca, guiado por un hombre apellido Montezuma de aquellos tiempos. Algunos conocen toda esa historia quizás mejor que yo, pero vamos allá bien atrás. Y ya habían hecho 2 intentos antes de querer conquistar a México, pero habían fracasado. Entonces, en esa oportunidad venía ese grupo como de 600 hombres, guiado, parece que cuenta la historia que traían como 11 barcos, traían provisión, armamento y todo lo que podían necesitar. Y llegaron a la orilla de Veracruz y allí desembarcaron y comenzaron a ver lo que tenían por delante. No era algo fácil, pero ese hombre llamado Hernán Cortés usó una estrategia cuando ya desembarcaron todo y ordenó a sus mismos soldados que desembarcaran todo y que comenzaran a destruir los barcos y que les pusieran fuego. Y dicen, la historia cuenta que los soldados se ponían a ver, viendo el único medio de escape que tenían, se les estaba hundiendo y quedando desaparecido allí en el agua. Eso quería decir que les estaba dando un mensaje: ahora no tenemos vuelta atrás, ahora tenemos que conquistar este país. Y creo que el llamado de nosotros debe de ser, o debe de tener también esa mentalidad. Un día dejamos el mundo, ahora se nos ha dado una comisión, se nos ha encomendado algo. Y no solo eso, sino que el diablo nos ha puesto, como decimos, un target en la espalda, y somos también blanco del enemigo. Pero sabemos nosotros que el Señor Jesucristo oró por nosotros antes de enviarlo, aun cuando andaba con los discípulos, aun cuando Él les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Lo llevó al lugar más diabólico que existía en Israel en aquel tiempo. Allá a las puertas del Hades se lo lleva el Señor y les comienza a preguntar, como quien dice: yo quiero saber si realmente se dan cuenta ustedes a quienes que andan siguiendo. Y comienza y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Algunos tenían una opinión, que era Juan el Bautista, que era uno de los profetas que había resucitado, y él quería escuchar. Cuando ya escuchó la opinión de toda la gente, lo que decía, les dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y es cuando aparece Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí el Señor les da una promesa y les dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del mismo Hades. Por eso lo llevó a ese lugar, las puertas del Hades,
no prevalecerán en contra de la iglesia. A veces la misión se ve difícil. Vemos, nosotros tenemos una misión grande que hacer, mucho trabajo, muchas cosas que queremos hacer, pero acordémonos siempre que esta obra no es de nosotros, sino que es de Dios, y Dios proveerá, porque esta obra está fundada sobre esa roca que es Cristo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuántos lo alaban en este día? Gloria a Dios. Pero yo me pongo a pensar que siempre el Señor buscó en ese tiempo gente que realmente estuviera decididos, comprometidos con ese llamado. Allí es donde quiero ver el corazón de todo esto. Cuando Él llama a los pescadores, le dijo: síganme. Y ellos dejaron las redes y comenzaron a caminar. Estaban dispuestos a dejarlo todo. Cuando Él llegó de Mateo, que era cobrador de impuestos, aunque tenía una buena posición como quien trabaja para el IRS hoy en día aquí en Estados Unidos, buena posición la que él tenía, y pasa por ahí y le dice: sígueme, y deja el canasto ahí con las monedas, y con la misma comienza a caminar, a seguir el Señor. Cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo se fue para la casa, quemó el arado, quemó el yugo, mató los bueyes, se comieron los bueyes, y como quien dice: ya no hay nada que me estorba, ahora estoy dispuesto a seguir al Señor. Y yo creo que el Señor todavía sigue buscando gente que esté dispuesto a hacer la tarea, la obra que Él nos ha encomendado, y es justamente para un momento preciso como este que el Señor nos ha llamado, ahora que hay tanta necesidad en este mundo. Y eso es lo que la palabra enviado está significando acá, que estamos nosotros, se nos ha dado una tarea y que no podemos volver atrás. Amén. Que tenemos que, que tenemos que llegar. Y eso, por eso el Señor Jesucristo les dice: así como tú me has enviado a mí, con esa misma mentalidad, ahora yo los envío a ellos. El Señor Jesucristo no venía aquí a la tierra para ver si cómo era que estaba acá, si le gustaba, sino que Él traía una misión, y la misión era ir a la cruz, ser crucificado, ser enterrado, resucitar al tercer día y llegar de nuevo al Padre. Y como le dice: la misión que tú me has dado, yo la he cumplido. Ahora ya les di la palabra. Ahora, como quien dice, ya no hay nada que puedo yo hacer. Simplemente, Padre, te digo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste, yo ahora los envío a ellos también. Pero iban armados. En Hechos capítulo 1 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya somos testigos nosotros aquí en nuestra Jerusalén. Tenemos que alcanzar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato de cada hijo de Dios. Estaba leyendo unas estadísticas que a veces a uno lo dejan un poco sorprendidos, y esta la hizo Lifeway, que es bien conocida acá. Dicen que 53% de los cristianos o llamados cristianos nunca han compartido el evangelio con una persona. Eso es bien alarmante. El 53%, el 45% de todas esas personas estaban hablando que ellos nunca han invitado a alguien a la iglesia. Eso es terrible, hermanos. Creo que nos pongamos a pensar, y yo les di un reto: hagámonos un examen, pensemos lo que pensamos al principio del año. ¿A cuántas personas o con cuántas personas hemos compartido el evangelio en este año? Hágase la mente usted. Luego que ya pensó más o menos, a decir bastante gente, ¿cuántas personas ha guiado usted personalmente a Cristo? ¿Cuántos hay personas que yo les hice la pregunta una vez allá en Lancaster, y si le dice una persona ahorita en este momento: quiero recibir a Cristo, rápido dice: pastor, venga, hermano Antonio, venga, él quiere recibir al Señor. Amén. Se nos olvida a nosotros que tenemos aquí el mapa, cómo guiar una persona a Cristo. Amén.
¿Cuántos cargan un librito de esto? Alguien preguntó, ¿cuántos aquí tienen Facebook? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos andan una Biblia? Se quedaron unos ahí. Amén. ¿Cuántos saben cómo guiar una persona a Cristo de los que estamos acá si le dice quiero recibir al Señor? Que sepa bíblicamente mostrarle el camino de salvación. Cristo Jesús estaba diciéndoles a ellos, yo los voy a enviar a ellos, pero no los voy a enviar con las manos vacías, sino que ya llevaba como 3 años enseñándoles a ellos y les dice, yo les he dado tu palabra, ahora ya están ellos armados, ya tienen cómo ir allá afuera. Pero el Señor Jesús aquí revela más o menos, al menos le voy a dar 2 requisitos que el Señor le da a los discípulos para que ellos puedan llevar a cabo esta misión. Y yo creo que con esos 2 va a ser suficiente y nos vamos para la casa. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Nos vamos a ir más temprano hoy. Número 1, necesitaban conocer el mensaje. Él les dice, yo les he dado a ellos la palabra. El mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Esa palabra le había costado, creo que sabe cuántos años había esperado un hermano allá en Francia que no entendía por qué ahora que yo soy cristiano, me dice, ahora la gente me aborrece. Y le digo, porque no somos del mundo. Si fuéramos de este mundo, la gente nos amara. Pero como ya no pertenecemos acá, es como algunos que han tal vez sido discriminados aquí en este país por una cosa o por otra. Es por eso, porque lo ven como un ilegal, lo ven como un extranjero que ha venido acá por XXX razón, y ya lo ven un poco, como decimos, de medio lado. El mundo no nos ve a nosotros bien porque sabe que no somos de acá, y la Biblia lo dice también. Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio, no pertenecemos a este mundo. Pablo dice que nosotros somos embajadores, somos de otro país, que estamos estacionados acá para conectar la gente con otro país diferente, que es la morada celestial que vamos a tener un día con Cristo Jesús. Necesitaban ellos en primer lugar, y nosotros necesitamos también conocer el mensaje. El mensaje que nosotros andamos llevando es el evangelio de Jesucristo. Y hay mucha gente que hasta eso le cuesta explicar qué es el evangelio, qué es ese mensaje que ustedes predican, qué es ese evangelio. Esa palabra de evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso es lo que nosotros andamos llevando. Pablo fue mucho más allá de no decir simplemente que eran buenas noticias, sino que él dijo que el evangelio es poder de Dios para aquel que cree en Cristo Jesús. Y él por eso usaba la palabra a los romanos también, diciéndole, yo por eso no me avergüenzo, lo voy a parafrasear en otras palabras, no me avergüenzo de predicar el evangelio, no me avergüenzo de dar estas buenas noticias, porque ya lo experimenté, que no es cualquier noticia, sino que es poder de Dios para aquel que ha creído, este mensaje. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y este es un mensaje real, en otras palabras, que es veraz, que la obligación de la persona es creerlo. Nosotros de predicarlo, la gente de creer. Y la palabra de Dios no es para debate. Hay gente que no está preparado todavía para recibir el mensaje. Predíquele el mensaje, ore por la persona. No recibió a Cristo, no vamos a decir gloria a Dios porque sembramos la semilla. Pero posiblemente la persona no está preparada todavía. Por ahí va a venir otro y le va a volver a hablar de ese mismo mensaje. Eventualmente esa persona va a creer. Pero es un mensaje real que se debe de creer, porque hay suficientes evidencias de saber que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo, hablando a los corintios, les digo una cosa, hermanos, les dice el evangelio que les he predicado, que Cristo murió por nosotros conforme a las escrituras. 1 Corintios 15, murió por nosotros conforme a las escrituras.
resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Se le apareció a Cefas, amén. Luego a más de 500, después se me apareció a mí. Y yo voy más adelante y digo, no solo el Señor murió por nosotros conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras. Él les había dicho, así como estuvo Jonás debajo de la tierra o en el corazón de la tierra por 3 días, así también el Hijo del Hombre estará debajo de la tierra, pero al tercer día va a resucitar conforme a las escrituras. Ahora, mi también manera de explicarlo es que está a punto de regresar conforme a las escrituras. Ese cielo se abrirá, los muertos en Cristo van a resucitar, la trompeta va a sonar y saldremos al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos en el Señor, iglesia de Cristo, gente que me escucha, no es momento de estar esperando que posiblemente va a ser muy lejos. Yo creo que la trompeta está a punto de sonar. Si no ha creído en Cristo Jesús todavía, si no le ha entregado su corazón a Cristo, no es momento de estar esperando, es momento de correr a Cristo. Cristo está a la puerta, la venida del Señor está a la puerta y es momento de arreglar nuestra vida con Cristo Jesús. Si creemos nosotros, si hay alguna media duda en su corazón, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿Qué tal si la trompeta suena en esta noche? ¿Qué tal si hoy es el último día que el Señor le da? ¿Qué tal si es la última predicación que está escuchando en este día? El Señor le da tiempo a la persona y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta hoy en este día, yo voy a entrar a tu corazón y yo voy a cenar contigo. En otras palabras, te tengo reservada una cena allá en el cielo, donde nosotros estaremos con el Cordero por 7 años y lo alabaremos después por una eternidad. Alabado sea su nombre. Yo no sé si solo yo será que me gozo, pero me da gusto saber que esto de pagar biles ya se va a terminar. De ir a correr en la madrugada ya se va a terminar también, para poder estar medio saludable. Gloria a Dios. De madrugar a trabajar, de estar echando gas al carro, amén, de pagar el teléfono. Es un mensaje real que se debe de creer. Por eso le digo, la palabra del Señor no es para debate, es para creerla. Es ese león en la selva, amén, suéltela y ella se defiende sola. Y por eso a mí no me da temor absolutamente nada predicar si me mantengo en los parámetros de la palabra del Señor, porque ella solita se defiende. Y yo no tengo que, como dicen, argue, sería averiguar con nadie. La palabra del Señor lo dice. Es un mensaje veraz, es un mensaje real. Me pongo a pensar que cuando nosotros llevamos este mensaje, el Señor Jesús les dijo, y van a ser testigos. Un testigo es alguien que sabe lo que está hablando, que sabe lo que vio, que sabe de qué está hablando. No sé si usted se ha encontrado con personas que son expertos en algo. Pablo dice, yo soy un perito arquitecto, quiere decir experto en algo. Si ha encontrado usted con alguien que es experto en una materia, rápido nada más, déjelo ir porque sabe lo que está haciendo. Ha venido a decir personas acá, como quien dice, ok, yo tengo conocimiento en cámara, rápido uno se da cuenta que saben de lo que están hablando, nada más suéltelo y déjelo porque él sabe lo que está haciendo. Amén. Entonces, un testigo de Cristo debe de saber de qué está hablando. Amén. Yo me he encontrado muchas veces con gente que les da temor compartir el evangelio porque no sabe qué le van a preguntar. ¿Y qué si es un testigo de Jehová? ¿Y qué si es un católico? ¿Y qué si es un mormón? Hábleles de Cristo. Amén. Que Él murió por nuestros pecados. Que Él fue a la cruz un día. Muéstrele el plan de salvación. Pero debemos de nosotros conocer ese mensaje veraz. Hay como una ecuación o una secuencia de palabras que usan los locutores a la hora de entrevistar a alguien. Y ellos usan, son como 5 o 6 palabras que ellos usan
cuando van a entrevistar a alguien, la pregunta de cuándo, quién, cómo, qué, dónde y por qué. O sea, como quien dice, si yo puedo hallar que me contesten esas palabras, cuándo sucedió, quién estuvo involucrado, cómo sucedió, por qué pasó esto y dónde fue que pasaron estas cosas. O sea, son como quien dice los facts que ellos están buscando para que la noticia pueda tener valor. Cuando ellos dicen, hoy a las 9:30 de la mañana en la Avenida Las Américas, o sea, un carro de cierto color con un motorista aparentemente vestido de color, una camisa roja, parecía como de descendencia de Latinoamérica, amén, que nos metemos en problemas siempre, ¿verdad? O sea, rápido está dando los detalles, qué carro manejaba, qué color de camisa, a dónde estaba, a qué hora. Entonces rápido se ponen a pensar. Recuerdo una vez, no recuerdo si fue una noticia o fue una película, y a veces lo usamos nosotros de chiste, porque parece que fue un asalto en la ciudad en una de las ciudades de México, pero más al norte del Distrito Federal. Y ya usted sabe, a veces, tal vez usted ha estado cerca o ha visto en las películas, y hay como quien dice a robar un banco o robar a alguien, y para una Suburban negra, se bajan, sacan 2 pistolas, le disparan a 2 personas, caen los muertos, se oye que quema llanta y aquel carro, o sea, como en términos de 10 segundos, todo pasó y aquel carro ya no está. Y estaba un niño ahí, parece que estaba ahí él viendo, y no hallaban a nadie más a quien preguntarle, y llega la policía y aquel niño todo nervioso todavía, y a él fue que empezaron a querer entrevistar, y le dice, cuéntanos, ¿tú estabas aquí? Sí, yo estaba aquí, le dice. ¿Y cómo fue todo eso? Y el niño solo les decía, todo fue bien rápido. todo fue bien rápido, o sea que todo pasó bien rápido. Pero como quien dice, dinos algo más, queremos saber más. Eso como quien dice no sustenta esta noticia. Debemos decir, murieron 2 personas que murieron a balazo y todo fue bien rápido. Eso nadie se lo iba a creer. Pero el niño no salía de aquello de decir que todo había pasado bien rápido. Nosotros llevamos un mensaje y cuando lo vamos a presentar debemos de saber cuándo fue que eso sucedió, aproximadamente unos 2000 años atrás. ¿Quién estuvo involucrado? Estuvo involucrado el mismo Hijo de Dios que había descendido del cielo. Ahí las cosas ya tienen un poco más de peso. ¿Cómo fue que todo esto se desarrolló? Y usted puede decir, estaba María, la esposa de José, estaba desposada, comprometida con José, cuando luego se dio cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre ella, había quedado encinta o embarazada de un bebé en aquel tiempo. Ya usted sabe, todo eso tenía que acontecer porque la sangre, o sea, el pecado está en la sangre. El Hijo de Dios no podía ser hijo de José porque él tenía que ser el Cordero perfecto sin ningún pecado. Entonces él tenía que ser obra del Espíritu Santo para que él fuera ese Cordero del cual había hablado el Antiguo Testamento que iba a venir. Entonces puede usted comenzar a explicar cómo fue que esto se desarrolló, cómo fue que todo esto pasó. Es más, el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya se aparecía en el Antiguo Testamento. Él nada más venía a cumplir lo que él mismo dijo que él era: el maná que había descendido del cielo. Él era el pan de vida que venía a saciar el hambre de la persona. María simplemente vino a ser el horno para que ese pan se cociera y nosotros ahora podamos comer de ese pan y tener entrada al cielo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. ¿Dónde, si le preguntan, o diría usted, tuvo lugar allá en Belén? Y lo puede, como quien dice, ponerle las profecías que habían del Señor. ¿Y por qué cree que sucedió estas cosas?
¿Por qué pasaron? El hombre había pecado. Llévelos allá al huerto del Edén. El hombre pecó y la relación con Dios se perdió en aquel momento y fue expulsado el hombre, y la relación con Dios terminó en aquel momento. Pero Dios nunca abandona a las personas, nunca abandona su creación. Siempre Él crea el medio de escape. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. No es que Él se le ha olvidado, no es que retarda su promesa. Él está esperando a alguien más que todavía no ha entrado al arca, que venga antes que sea demasiado tarde. El hombre pecó y quedó destituido, dice Romanos, habla de eso. Pablo dice que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, pero luego aparece Jesucristo en el camino y Él viene a ser el puente de esa conexión para que la gente pueda llegar, entrar al cielo una vez más. Ahí dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A veces se malinterpreta y dice los que se habían perdido. Toda la humanidad se había perdido. Él vino a restaurar no los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. La relación entre el hombre y Dios se había perdido, y ahí venía el Señor a hacer esa reconciliación entre Dios y los hombres. Y yo me gozo porque un día yo acepté ese regalo que el Señor nos da de la salvación para tener entrada un día al cielo. Debemos de conocer nosotros ese mensaje. Es un mensaje real, es un mensaje que transforma. Amén. ¿A cuántos los ha transformado el Señor? ¿Con cuántos está trabajando todavía? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios y que no nos deja medio camino. Somos cristianos bajo construcción, ¿verdad? Lo único que a algunos nos falta bastante todavía para estar terminando. Amén. Gloria a Dios. Pero Él está trabajando en nosotros. Es un mensaje real, es un mensaje que transforma. La Biblia habla de cuando los discípulos habían andado con el Señor. Yo digo, ellos tenían suficiente material como ellos probar el mensaje que estaban predicando. Pablo, aunque era versado en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, crecido bajo los pies de Gamaliel, el doctor en la ley que había en ese tiempo, la mejor universidad de Jerusalén de aquel tiempo, pero él no citaba tanto las escrituras, aunque conocía tanto la palabra del Señor. Él simplemente decía: yo iba en el camino a Damasco, cuando de repente una luz me alumbró. Yo era perseguidor de la iglesia y ahora yo sigo ese camino de Cristo Jesús. Ese era todo el mensaje. Era perseguidor de la iglesia, ahora yo soy también uno de esos hermanos llamados del camino en ese tiempo. No necesita uno tener tanta teología, tanto conocimiento. Cuéntele su testimonio, lo que Cristo hizo por usted. Yo era X persona. Amén. Y ahora el Señor me rescató, se apareció un día. Ellos habían visto tantas cosas. Andaban con el Señor cuando fueron a Gadara, donde un muchacho endemoniado que la familia ya no hallaba qué hacer con él, lo habían encadenado. Todo lo que podían hacer lo habían hecho. De repente aparece el Señor Jesucristo y inmediatamente Él reprende los demonios y luego le da también una misión. Él se quería subir a la barca con el Señor y le dice: no, tú vete a los tuyos y cuéntales cuántas cosas grandes ha hecho Dios por tu vida. Creo que para nosotros es igual. No vamos a poder ir a predicar a la Casa Blanca, no vamos a llegar a los lugares grandes de aquí este país, pero le podemos contar a los nuestros, a los compañeros de trabajo, a donde nosotros tenemos acceso. Cuéntales a ellos cuántas cosas grandes ha hecho el Señor en tu vida. ¿Con cuántos ha hecho algo grande el Señor? Amén, gloria a Dios. Cuéntele ahí que el Señor lo ha hecho libre. Gloria a Dios. Y bueno, también no solo que era ese conocer bien ese mensaje, sino que también debemos estar comprometidos, amén, de llevar ese mensaje. El Señor les dice acá:
Porque el versículo que leímos, pero ahí tiene parte del contexto, cuando dice: yo no ruego solo por estos, sino por los que han de venir también. Y también oraba el Señor para que todos fueran uno, así como el Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay nada más que le desacredite el mensaje, que haya pleito entre hermanos. Amén. Y rápido la gente, para estar en ese pleito, mejor no. Pero en el principio le tenían temor a la iglesia, porque tenían todas las cosas en común, porque eran hermanos en Cristo Jesús. Amén. Eso era lo que le tenían temor. Cuando ven que la iglesia es unida, el enemigo tiembla, porque sabe que esta gente unida puede sacudir el reino de las tinieblas. Y yo lo creo de esa manera, hermanos. Yo siempre les he dicho muchas veces que no soy de esa gente que corro con las multitudes. Yo corro con el Señor. Amén. Si el Señor va con nosotros, 300 hombres le dieron a Gedeón y dijeron el ejército era de miles de personas. Aquellos 300 usaron lo que tenía. Samgar tenía una vara de puya, una guijada de bueyes. Era lo que tenía Samgar, absolutamente con eso. Dice que mató 600 filisteos y la presencia del Señor. Si la presencia del Señor va con nosotros, usted no tenga temor, porque el Señor dice: Jehová va delante de ti, no temas ni te intimides. Amén. Iglesia del Señor, no tengamos miedo. Tenemos una misión grande, pero tenemos también un poderoso gigante, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Pero debe de haber lo que a nosotros nos cuesta muchas veces, y es eso de tener un compromiso. Amén. Allá en el país de donde yo vengo, le llaman a este wedding band, le llaman también el de compromiso. Amén. Y sabemos nosotros que tenemos un compromiso. Ahora, cuando el Señor nos llamó, tenemos un compromiso. No caigamos en esa estadística de aquel que nunca ha guiado a una persona a Cristo. De gracia recibiste, dad de gracia. Siempre le hago yo ese reto a cada persona, ese challenge. ¿Cuánta gente ha invirtió en nosotros? ¿Cuánta gente quizás ayunó? ¿Cuánta gente se desveló para que nosotros viniéramos al conocimiento del Señor? Ahora es el turno de nosotros que podemos hacer algo. Pero el compromiso es una actitud fundamental para el cumplimiento de esta misión. Si no hay un compromiso, amén, bien difícil, hermano. Y hay cosas difíciles de decir. Y hay gente que por eso mejor no se casa, por no tener un compromiso. Amén. Me vino un silencio, ¿verdad? Es bonito así. Para evitar el compromiso. De ahí vino la palabra de aborto. Y hablando ya en términos de nosotros, por eso es que gente aborta la misión, porque no quieren un compromiso. Que lo haga el otro hermano, que lo hagan los otros, los demás. Ahí están los que a todos el Señor nos ha llamado. Amén. Dice el Señor Lucas capítulo 14 que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Amén. Jesús les dijo también a los que habían creído en Él: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. O sea, hay que permanecer en su palabra y también agarrar esta misión que es de nosotros. Lucas 14:33, Juan 8:31 hablan acerca de esa misión que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pensemos hacia atrás, a ver con cuánta gente estamos compartiendo el mensaje, cuánta gente hemos guiado a Cristo en este año, y que nos dé ese reto en que sea uno que hayamos guiado al Señor en este año, pero al menos ya no nos vamos a presentar allá con las manos vacías cuando nos presentemos delante del Señor. Necesitamos conocer el mensaje y necesitamos tener también
un compromiso con el Señor. Sabemos que se nos ha entregado una tarea, y a veces citamos nosotros, y el Señor Jesucristo dijo, Mateo 28, y toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Pero eso nos toca a nosotros. Y nos ha dado una misión y nos puso en este lugar. No crea que el Señor se equivocó. Nos puso aquí por una razón, por un propósito. Y sabe que nosotros aquí podemos dar fruto, aquí donde el Señor nos ha enviado. Amén. Nos lanzaron este año en mayo para Francia. Y les voy a contar un poquito de esa historia, porque llevábamos una misión. Amén. Y llevábamos un trabajo que hacer y a ver cómo era que se iba a hacer, pero había un trabajo que hacer. Y ya estábamos allá, y como decimos nosotros, ya estábamos arriba del caballo y había que jinetearlo. Amén. Y nos fuimos para Sherwin-Williams a comprar lija, pintura, y solo encontrábamos unas brochas más o menos como esta botella de gruesas, mire. Yo no sé cómo hace esa gente. Tiene que saber que saben pintar quizás con esas brochas, pero yo la ponía de un modo y la ponía de otro, y estaba buena como para hacer las líneas de los parqueos, ¿verdad? Más o menos de 3 o 4 pulgadas. Y no solo eso, sino que el precio. Pero llevábamos una misión. Lo bueno que la comida estaba buena. Hermano Gabriel está por allá, no quiere ver para este lado. Eso es lo que nos defendía bastante. Y cómoda la dormida también. Gloria a Dios. Pero llevamos una misión y se tenía que terminar. Y al último día, y todavía nos falta un poco acá, y viendo a ver, porque se tenía que sacar el trabajo, la misión que llevábamos. Y gloria a Dios que la misión que llevábamos se terminó para la gloria del Señor. Obviamente lo que planeamos hacer en ese viaje, pero hay más trabajo todavía que hacer. Aquí también hay una misión grande. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a terminar esa misión aquí en este lugar? Amén. Y con la frente en alto decir, yo he terminado lo que tú me enviaste a hacer. Es fácil tirar la toalla, es lo más fácil, es lo que la gente hace normalmente, mayormente cuando Dios llama a un ministerio. Aquí en Estados Unidos es terrible eso, hermano, y lo voy a para que escuche acá. Más o menos las estadísticas que leímos el otro día, no las tengo totalmente en la cabeza, pero creo que eran como 3,000 personas renuncian al ministerio aquí en Estados Unidos mensual. Y solo 1,500 obras comienzan de esa cantidad de gente. Lo más fácil es decir, hasta aquí ya, mejor esto no funciona. Amén. Es fácil decir así. Y hay gente que piensa, y yo sé que hay gente que tienen el valor de ordenarse solos, enviarse solos, y vamos a ir a empezar una iglesia. Y hay gente que le parece que esto es fácil. No es fácil, hermano. Nada fácil. Si fuera fácil, todos los días alguien empezara una iglesia aquí alrededor, pero no es fácil. Pero no es imposible cuando el Señor está en el negocio, en el asunto. Y el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Eso sí, yo se lo garantizo. Amén. No es en vano. Y yo recuerdo que hace quizás unos 7 u 8 años, así con bastantes dificultades, empezando la iglesia acá, y a veces buscando gente prestada de otras iglesias, ayúdenos a hacer algo. Y pusimos una carpa allí a la orilla de la 160. Y vamos a predicar 2 noches aquí. Y uno se pone a pensar, ¿y a quién se le ocurre algo así? Y vamos a predicar, y primero Dios que llegue gente aquí. Y conseguimos el permiso, y rentamos la carpa, las sillas, el sonido, buscamos gente que cantara y eso. Y bueno, lo que yo me pongo a pensar, que esa vez estaba pensando yo, hermano Antonio estuvo ahí, que andaba huyendo todavía. Y usted estuvo ahí. Hermano Antonio estuvo una noche, ¿no? Bueno, pero alguien de ellos estuvo ahí.
Ok. No es en vano. Amén. Y hace un par de años hicimos un evento similar allá en Lancaster y me estaba acordando yo que hasta una hermana que llegó a la iglesia en ese tiempo allá en Lancaster. Amén. Y el trabajo en el Señor no es en vano. Y yo le digo al Señor que una persona que salve es bastante, porque esa persona, el precio es la sangre de Cristo Jesús. Uno, dijo el evangelista, se me fue el nombre, pero es como Mordecai. Quizás usted conoce el link ese de cuando llegó al evangelio Billy Graham aquí, que dice solo un muchacho de high school que recibió al Señor. Aunque dice, solo un muchacho recibió al Señor. No se daban cuenta que ese muchacho iba a ganar millones de personas para Cristo. No sabemos nosotros si una persona que se convierta en esta campaña puede ser la persona que le puede dar vuelta a este Lancaster, evangelizarlo, como decimos left and right acá. Amén. El trabajo de nosotros es seguir anunciando este evangelio. ¿Cuánta gente comprometida hay acá? Amén. Hay gente comprometida aquí en este lugar. Gloria a Dios. Pues vamos a la casa y vamos a invitar a una persona para esta campaña el próximo fin de semana. Yo les voy a pedir a todos que oremos. Amén. Hay muchos cables que conectar ahí en ese lugar, instrumentos que conectar. Todos estos muchachos van a estar cantando. Oremos por la salud de ellos, que nadie se le vaya a dañar el carro en el camino. Cualquier cosa puede pasar, que hermano Igmer pueda venir también, que le dé salud, que no se vaya a ir electricidad. Son cosas, detalles que a veces nosotros no nos ponemos a pensar, y que si se va la electricidad, que si el pastor se enferma, que si algo pasa, alguien muere en la congregación, todas las cosas, cualquier cosa puede pasar. Pidámosle al Señor que provea todo lo que se va a necesitar en ese día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir, vamos a dejar, hermano Abisaí, si nos ayuda usted acá, por favor, y todos los demás músicos, venga para acá, adelante, por favor. Josué, a Noel, vamos a orar y extienda las manos aquí a donde estos muchachos. Hermano Alberto, venga para acá también. Y bueno, sé que los de Miria están ocupados allá, pero todos ellos, se requiere bastante gente, hermano. Si usted no está involucrado sirviendo en algún área en la iglesia, pregunte en qué área puede servir. Hay 3, 4 allá arriba, 3 aquí a este lado, hay como 4 o 5 aquí adelante. Aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Gracias por estar con nosotros, ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.